con Agustín Echevarne, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Agustín? Ari Paluch, buen día. Buen día, Ari, ¿cómo estás? Bien, bueno, ayer hubo un atisbo de lo que puede pasar, o sea, lógicamente no se va a lograr de un día para el otro, que haya libertad cambiaria, que se levante el cepo, pero me parece que ayer marca un indicio de algo. ¿Vos qué pensás? Sí, claramente, yo creo que no es solo porque lo diga el Fondo Monetario, sino simplemente porque no hay más reservas, ¿no? Hay más reservas, claro, no hay más guita. Las reservas se acaba la guita y tenés ese problema. La realidad, cuando uno mira el balance del Banco Central, lo que te encontrás es que está subiendo muy fuerte la deuda del Banco Central, la deuda remunerada. El Banco Central tiene, de un lado de la deuda son los billetes y monedas, pero después está la deuda remunerada que paga una tasa de interés, que cuando la anualizás estás en el 45% anual de tasa. Ahora, esa deuda hoy es 140% de la base monetaria. Pero vos fijate que si nos mirás para hacia adelante, los próximos 12 meses, como mínimo tenés 60% de expansión de la base monetaria, es decir, de expansión de la cantidad de monedas, nada más que para pagar los intereses. A eso sumale el déficit fiscal. Entonces tenés un problema muy serio para adelante que todavía no está claro cómo lo va a resolver el gobierno o cómo cree que lo puede resolver. Yo creo de verdad que sin confianza y sin una reforma monetaria y sin un nuevo equipo de gobierno, es muy difícil. Más probable es que se les termine escapando y tengas un estallido. Y simplemente por mirar las cuentas, ¿no? Por mirar cómo está el balance central, el Banco Central, y después como mirar qué pasa con el Tesoro, que es el otro factor importante. Cuando miras la deuda argentina, es cerca de 100% del PBI, pero si querés colocar un bono para refinanciar una parte de esa deuda, lo tenés que colocar al 20% de tasa de interés en dólares, lo cual es una locura. Eso, por supuesto, no cierra y te muestra que la deuda está en un estado virtual de futuro default, porque vamos a ir en algún punto, como no es refinanciable, cuando empiecen los vencimientos importantes, que va a ser a partir de fines del 2023, 2024 y 2025, ahí es impagable. O sea que, salvo que Argentina lograra algo que es difícil, que le reprograme la deuda, en vez de 10 años le den 20, en vez de esta sobretasa le den una tasa inferior, aunque en diciembre, cosa que no va a suceder, pero sí en marzo, acordemos con el fondo, volveremos a las andadas en 1 año o 2 años. Exactamente, yo creo que el fondo va a haber algún tipo de acuerdo porque le conviene al fondo. Nosotros hoy somos el principal deudor del Fondo Monetario y además el que nos sigue tiene una deuda mucho más chiquita que la nuestra. O sea, realmente somos un problema para el Fondo Monetario. Si Argentina hiciera default del Fondo Monetario, no es un problema solo para Argentina, claro. Es un problema para todos los burócratas. Claro, cuando vos debés 10 pesos es tu problema, cuando vos debés 1.000 millones, ya el problema es del acreedor, ¿no? Y cuando debes 45.000 palos, bueno, hasta el Fondo Monetario estaría en problema. Ese es el punto. Claro. Entonces, yo creo que ahí algún tipo de acuerdo se va a llegar porque a las dos partes les conviene. A menos que haya una irracionalidad completa, que también podría ser, pero yo creo que lo más probable es que llegues a un acuerdo. Pero no te resuelve todos los problemas. No, bueno, pero es más grave. A ver, está claro. Esto es como alguien que te dice, mira, yo te voy a dar un remedio. Te va a doler un poco menos, no te va a curar la enfermedad. Ahora, si no tomas el remedio, te va a doler más todavía. Claro, pero la enfermedad continúa, porque este remedio no te resuelve la enfermedad. No, acá se trabaja en los síntomas y no en las razones, no en los orígenes. Claro, porque si vamos a la enfermedad de la Argentina es muy simple. En la enfermedad argentina es que hay 22 millones de personas que todos los meses reciben un cheque del Estado. Algunos porque corresponden y otros que no sé si corresponden. Por ejemplo, vos tenés, había antes... Hace 20 años atrás tenías 2 millones de empleados públicos y ya en esa época un montón de economistas te decían que sobraban 800.000. Bueno, ahora tenés 4.500.000 empleados públicos y no es que mejoró la seguridad, que vos ves que somos Suiza. Mejoró la seguridad, mejoró la salud, mejoró la educación, el esparcimiento. Simplemente aumentó la cantidad de gente que vive del Estado y eso después sumale los planes sociales que fueron creciendo. La AUH, sumale que se regalaron o se dieron moratorias por las jubilaciones. Cuando todo eso... y ahora el plan Platita, que junto con el plan Remis se supone que le dio una mano al gobierno para achicar la diferencia, pero si vos tenés en cuenta lo que se tomó como decisión para tratar de revertir la derrota de las PASO, que fue
la elevación del mínimo no imponible de ganancias, las subas en la asignación universal por hijo y asignaciones familiares, los programas para empleadas domésticas, etcétera, hubo ahí 125.790 millones de pesos, 0,27% del PBI. Si se tiene en cuenta que el oficialismo creció casi 1.100.000 votos respecto a las primarias, la consecuencia o la conclusión es que cada nuevo voto nos costó a cada argentino, seamos del palo que seamos, 114.500 pesos. Esto sin tener en cuenta, perdóname, la discrecionalidad con la que manejaron los giros del ATN, porque a las provincias amigas le mandaban plata y a las provincias enemigas como Córdoba, Mendoza y Ciudad Autónoma nada. A la provincia de Buenos Aires le mandaron 6.245 millones en materia de ATN y 25.000 millones en concepto de asistencia financiera. O sea que fue una inversión que hicimos todos los contribuyentes para que el gobierno pueda estar más contento. Tal cual. Y ahí lo que tenés es que, y queda muy claro en el mapa electoral, cuando vos mirás el mapa electoral vas a encontrar que las provincias del norte, que son las que viven con plata ajena, ¿no? Es donde los oficialismos tienen una capacidad de control de la votación tremenda. Entonces vas a tenés hoy provincias que ponen plata y provincias que sacan plata. Bueno, se llegó a decir que donde se paga impuestos perdió el gobierno y donde se vive de esos impuestos ganó el gobierno. Exactamente. Yo ahora estoy escribiendo un artículo sobre ese precisamente este tema, que para mí hay que terminar con la trampa de la dependencia económica, porque es una trampa. La gente que vive en la dependencia económica de plata que le da el gobierno, finalmente no es libre, no es totalmente libre, son más bien, están más cercanos a ser los siervos de antes, ¿no? Te dan unos mangos para sobrevivir, porque tampoco es que te dan mucha plata, te dan unos mangos para sobrevivir, y finalmente lo que eso produce en la gente es algo muy feo que está estudiado. Cuando vos vivís, por ejemplo, de planes sociales, típicamente se te cae la autoestima, hay estudios que muestran que tendés a tener mucho más tendencias hacia las drogas, hacia las adicciones, incluso a las tendencias suicidas. Es decir, cuando una persona pierde el trabajar por sí mismo, ¿no? Y ganarse la plata por sí mismo y pierde la gana de trabajar y está viviendo de un cheque, terminás muy mal. Es decir, que es malo para las dos partes, al que le sacás y al que le das. Argentina tiene que volver a ponerse a trabajar. Por supuesto. Ahí hay un dato además que esto es así. Dice, no, mi hijo no me quiere porque le regalé la PlayStation 5, le compré las entradas para el Lollapalooza, tenés que ver el monopatín eléctrico que tiene y el celular de última generación. Bueno, acá es lo mismo. Puse una fortuna, pero aún así el 70% del país no me votó. Tal cual, tal cual. Y después te falta todavía 2 años de gobierno, que ese es el problema grande que tenemos. Cuando nosotros tenemos una crisis hoy, que estamos en medio de una crisis, pues el salario real en Argentina cayó, Ari, 40% desde el 2013 para acá en términos reales. Entonces no es solo que aumentó la pobreza, los que están arriba de la línea de pobreza también la están pasando mal, porque también están recortando su gasto. No, y además se terminó el mito que en la Argentina no había trabajador pobre, que si se trabajaba por lo menos no se pasaba hambre, que no, eso se terminó. Vos que no sos precisamente ni macrista ni kirchnerista, ¿no? Que sos un liberal, ¿qué responsabilidad tiene Macri con respecto al tema de la deuda? ¿A Macri no le tocó otra o no le quedó otra que tomar esta deuda? Quiero terminar la pregunta y así me haces el desarrollo. Agustín, Bancamos un segundo. Quiero hacer este desarrollo y te escucho. El tema es el siguiente. Macri tomó una decisión irresponsable, que lamentablemente estamos pagando las consecuencias, o no le quedó otra porque la herencia recibida lo obligó a esto. No, yo claramente creo que Macri es responsable de este problema. Es responsable porque, de hecho, Argentina hoy tiene, para salir del pozo, Argentina hoy la tiene mucho más difícil que hace 5 años atrás, o 6 años atrás. Es decir, cuando Macri llegó, tendría que haber tomado el toro por las astas y hacer las reformas que tenía que hacer el primer día. Claro. Y no lo hizo. De hecho, su primer medida de gobierno no es solo... Mire, se habla de gradualismo. No es gradualismo, es que se equivocó la dirección. La dirección de Macri fue seguir aumentando, por ejemplo, los ministros de las secretarías, las subsecretarías, las direcciones nacionales, las direcciones generales. Tuvo 900 oficinas de coordinación, para darte una idea. Tenía 3.000 ravioles. Aumentó de 15 ministerios a 23 ministerios, porque tenía 21 ministros,
más los dos Perdón, me quedé, ¿qué pasó? Puso un puesto de la juvenil, ¿tenía 3.000 qué? Tenía 3.000 ravioles. Pero ¿no? perdona, yo sabía que había ñoquis. ¿Cuáles son los ravioles? Los que producen ñoquis. Cada los ravioles son justamente... Avísame cuando haya Capelletti, que es mi pasta favorita. Claro. Yo me acuerdo de esa época hicimos un video que lo llamamos La Gran Raviolada, porque nosotros teníamos en la oficina el organigrama del gobierno, se ocupaba una mesa, cuando entró Macri había que poner una mesa adicional. Era impresionante. Entonces, lo que hicieron fue como armar un Estado arriba del Estado, para tratar de controlar este Estado que es incontrolable. Imagínate, vos entrás al gobierno, tenés la cantidad de oficinas que tenés, hasta que te aprendés a nombrarlas nomás, ya se te terminó el mandato. De lo que hay que hacer es una reforma desde el primer día para reorganizar el Estado. Macri no lo hizo, empezó más gradualista o más light o lo que fuera, y en la segunda etapa no le quedó otra, empezó a hacer algún ajuste. Pero en el momento que pide ese dinero al fondo, ¿qué tenía que haber hecho? ¿No pedirlo, pedir menos? ¿Qué tenía que haber hecho? Bueno, ahí ya el problema ya estaba. Ya estaba. Digamos. Ahí el problema ya estaba porque ya te habías endeudado. Entonces lo que hizo fue cambiar de deuda cara por deuda barata. La deuda de los bonos, que todos lo critican porque tomó la deuda del Fondo Monetario, pero ese no es el problema es tomar la deuda anterior. Vos tomabas deuda al 7%, al 8%, y en el momento que no podías pagar, porque no te alcanzaba la plata, vino el Fondo Monetario y te dice, bueno, si no querés entrar en default, yo te ayudo y te doy plata al 4%, a la mitad de lo que estabas pagando antes. Pero tampoco alcanzó, porque además continuó el déficit fiscal. Empezaron a achicarlo, pero ya tarde, pero continuaba, y ya estábamos en crisis, y ya el Estado la Argentina se empezaba a achicar. Pues recordemos, en recesión, tus ingresos también empezaron a achicarse. Bueno, pues vos dijiste la frase mágica, creo que te recomiendo para tu próximo libro, ¿no? Para tu próximo artículo, el título sería Nunca alcanza. Porque claro que sí, así no te cobro copyright. Así debería llamarse, y mucho más cuando se hace hincapié en el déficit fiscal. Es un país donde todo lo que recauda es insuficiente porque siempre está incrementando el gasto. Por lo tanto, nunca alcanza. Tal cual. Y tenemos un sistema que es la coparticipación federal, que eso lo pone a nivel provincial. Entonces hay muchas provincias que se dedican, los gobernadores se dedican a llorar para que les den más plata y gastarla. Total, claro, ellos toman los votos de los que del gasto, y en cambio no pierden los votos de los que les pones impuestos. Te hago esta consulta antes de liberarte, Agustín. Estamos hablando con Agustín Echevarne, economista. ¿Vos qué pensás de las criptomonedas? No me quiero meter en tus inversiones privadas, pero ¿le tiraste a algún dólar? ¿Te metiste? ¿No te metiste? Muy poquito. Pero mira, por lo pronto no son monedas, son aspirantes a monedas, porque no cumplen las funciones de las monedas. La moneda tiene que ser un medio de cambio universal, tiene que ser reserva de valor, pero no un valor que cambia todos los días. Te preguntaba porque el gobierno ya llegó con su larga mano, porque impone un impuesto para las operaciones con activos digitales. Parecía extraño que no lo hubiera hecho, ya está en el boletín oficial, después mirá el decreto, el 796, que las operaciones con estas monedas aspiracionales sean grabadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, que es el mismo que se comunica como impuesto al cheque. ¿Qué pensás de esto? Bueno, es lo que dijiste, nunca alcanza. Entonces ya tenés 180 impuestos, este sería el 181. Entonces han puesto impuesto al sol, han puesto impuesto al viento en Argentina, cuando se supone que estás promoviendo las energías renovables. Es decir, la cantidad de impuestos que tenemos es totalmente insostenible, y ya no sirven parches. Ari, lo que pasa acá es que hay que comprender, no hay parches que te solucionen este problema, y ese es el drama que tiene este gobierno, porque necesitas una reforma estructural muy grande, y eso requiere un acuerdo político que no creo que lo alcance, porque no lo tiene ni siquiera adentro del peronismo. Entonces ahí tiene un problema muy serio. Por eso yo creo que terminan mal, porque la consecuencia de una crisis económica y social termina derivándose en una crisis política. Yo creo que eso es lo que vamos a vivir el año que viene. Te mando un abrazo inmenso. Ojalá que esto último que dijiste no suceda bajo ningún punto de vista. Muchas gracias, Un abrazo grande, y también coincido con tu deseo. Claro, por supuesto. Sí, un gran abrazo. Buen día, Agustín Echevarne, economista. Bueno, y le decíamos gracias, que es como se llama esta canción.